Llegó la Pascua. Un grupo de discípulos y el Señor Jesús estaban en una habitación. En el segundo piso, una habitación. La cena de Pascua también estaba lista. El Cordero Pascual también ya había sido sacrificado. Y ya estaba asado. La ceremonia. Ya estaba todo preparado. Entonces, mientras todos estaban sentados a la mesa, el Señor Jesucristo estaba muy triste. En ese momento, probablemente eran las 8 de la noche aproximadamente. En aquel momento, el Señor Jesucristo estaba sumamente triste. Todos sabemos. El Señor Jesús sabía que en menos de 24 horas, Él moriría. Él sería entregado a la muerte. Por lo tanto, estaba sumamente triste. Apenas unas 10 horas más tarde, Él fallecería. Así que, Él estaba muy, muy triste. Y les dijo a los discípulos: en verdad, les digo, que uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me traicionará. En ese momento, los discípulos se miraron unos a otros, sin saber de quién hablaba el Señor Jesús. Todos estaban muy tristes. Y comenzaron a preguntarle al Señor uno por uno: Señor, ¿soy yo? El Señor respondió: el Hijo del Hombre se va tal como está determinado por la voluntad de mi Padre, tal como en las Escrituras. Acerca de él está escrito: pero ay de aquel hombre que traiciona al Hijo del Hombre. Ay de él, aquel hombre. Para ese hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces, uno de los discípulos, que estaba recostado al lado del pecho del Señor Cristo, le dijo: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Entonces el Señor, en voz baja, le dijo: aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar, ese es. Entonces, mojó un pedazo de pan, y se lo dio a Judas Iscariote. Entonces Judas le preguntó al Señor: ¿soy yo, Rabí? El Señor dijo: sí, tú lo has dicho. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué el Señor le decía esto a Judas, como Judas estaba a cargo de la bolsa. Por eso, algunos pensaron que le decía a Judas que comprara algo, o que diera algo a los pobres. En ese momento, después de que Judas tomó el pan del Señor Cristo, Satanás entró en el corazón de Judas. Entonces, él salió enseguida. En ese momento, ya era de noche. Probablemente eran las 8 o 9 de la noche. Y Judas salió enseguida. ¿Y a qué salió Judas? Salió a hacer una cosa. Iba a salir a traicionar al Señor, guiando a la gente para arrestar al Señor Jesucristo. En ese momento, después de que Judas salió, el Señor dijo a sus discípulos, cuando se preparaban para comer la cena de la Pascua, el Señor les dijo: he deseado ardientemente, antes de mi padecimiento, comer con vosotros esta cena de Pascua. Porque os digo que no la comeré más, esta cena, hasta que todo lo relacionado con esta cena de Pascua se cumpla en el reino de mi Padre. Entonces el Señor dijo: el Señor ya no comería la cena de Pascua. El Señor sabía que la cena de Pascua era una prefiguración de que el Señor sacrificaría su vida por la humanidad. El verdadero Cordero de la Pascua es el Señor Jesús, no un cordero macho, ni tampoco este cabrito o cordero de oveja. No lo es, sino el Hijo de Dios. El Cordero Pascual prefigura que en el futuro, el Hijo de Dios sacrificaría su vida por los seres humanos, para que la humanidad pudiera ser redimida y llegar al reino de los cielos. Por eso el Señor dijo: no comeré más este Cordero de la Pascua, hasta que todo lo relacionado con este Cordero Pascual se cumpla en el reino de mi Padre. Entonces, las cosas relacionadas con el Cordero Pascual, que se cumplen en el reino de mi Padre. ¿Qué cosas se cumplen en el reino? Es la crucifixión de Cristo el Señor, que ha de cumplirse en el reino de Dios. Entonces, la crucifixión de Cristo el Señor, ¿qué es lo que cumple para llegar al reino de los cielos? En este momento, la crucifixión de Cristo el Señor, lo que va a cumplir es que las 144.000 personas completen su número y lleguen al reino de los cielos. Los hijos de la nueva tierra también completarán su número y llegarán al reino de los cielos. Es decir, lo que se cumple es que 1/3 de la humanidad, las 144.000 personas, junto con ese tercio de la humanidad, obtendrán la vida eterna, resucitarán, y así llegarán al reino de los cielos. Ese día se cumplirá. Es decir,
Cuando de toda la humanidad, 1/3 sea salvo, y las 144.000 personas estén también en el reino de los cielos. En ese caso, la crucifixión de Cristo el Señor se habrá cumplido. Hasta que esto se cumpla, es cuando Cristo el Señor dirá que su crucifixión y la salvación se han completado, y que ya ha obtenido a los redimidos. El día de su crucifixión se refiere a que pagó el rescate para redimir a muchísima gente. Pero tendrán que pasar 2000 años para que todos los que él redimió lleguen por fin al reino de los cielos. En ese momento, su misión, la salvación de su crucifixión, se habrá alcanzado para tanta gente, para obtener a tanta gente, y que todos lleguen al reino de los cielos, sosteniendo el arpa de Dios, de pie sobre el mar de vidrio, en aquel día de alabanza a Dios. La salvación del Señor Cristo se cumplió. En ese momento, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que iba a establecer un nuevo pacto. Tomó el pan, oró a Dios, dio gracias, lo partió, y se lo dio a los discípulos. Este pan es pan sin levadura. El Señor dijo a los discípulos: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Tomad, comed. Cada vez que comáis de él, haced esto en memoria de mí. El Señor dijo: cada Pascua debemos usar pan sin levadura para conmemorar el sacrificio del Señor. Cada vez que comemos el pan sin levadura, decimos que esto es comer el cuerpo del Señor Cristo, que fue entregado por nosotros. El Señor Cristo, por nosotros, su cuerpo entregado. El pan sin levadura simboliza el cuerpo del Señor. Cada vez que comemos, entendemos que el Señor lo entregó por nosotros. Entonces, conmemoramos al Señor, que se entregó por nosotros. El Señor también nos dijo: deberíais hacer esto en memoria de mí. En ese momento, el Señor oró de nuevo, tomó la copa, y se la dio a los discípulos. Esta copa contiene jugo de uva. El jugo de uva es el jugo extraído de las uvas. Entonces el Señor dijo: esta copa es el nuevo pacto, establecido en mi sangre, que por vosotros es derramada, para el perdón de los pecados. Cada vez que bebáis de ella, deberíais hacer esto en memoria de mí. Esto es, enseñando a los discípulos. Cada año en la Pascua, se debe usar pan sin levadura para conmemorar la sangre derramada del Señor. Usar pan sin levadura para conmemorar el cuerpo entregado del Señor. Usar el jugo de uva para conmemorar al Señor Jesucristo y su sangre derramada. Esto significa que, siempre que conmemoremos al Señor de esta manera, recibiremos la gracia del Señor Cristo. Entonces, cada vez que en la Pascua venimos a conmemorar el sacrificio del Señor Cristo, el Señor Jesucristo dijo: si hacemos esto, equivale a recordar el pacto del Señor. En el Antiguo Testamento, si en el momento de la Pascua, esta persona, si alguien no viene a conmemorar al Señor, a conmemorar que Dios hirió en Egipto a los primogénitos de Egipto, y salvó a la casa de Israel, y no viene a sacrificar el Cordero Pascual para conmemorarlo, para conmemorar esto que Dios hizo, Dios dijo: aquella persona será cortada de entre su pueblo. Dios dijo que lo cortaría. Hoy en día decimos que, cuando llegue el día del sacrificio del Señor Jesucristo, todos los hijos deben venir a conmemorarlo. Incluso a aquellos que vienen a conmemorarlo, el Señor Cristo se compadece y les da la salvación. Incluso el hermano Heber, por conmemorar el sacrificio del Señor Jesucristo, llegar a ser el líder de esto. Entonces llega a ser noble. Y así poder obtener el nombre del Señor Cristo. Convertirse en el sumo sacerdote. Es decir, conmemorar el sacrificio del Señor Cristo es lo más importante, la cosa más importante. Aquellos de nosotros que estamos dispuestos a conmemorarlo serán bendecidos. Recordamos, este año conmemoramos cuando el Señor se sacrificó. La hermana Rebeca hizo este jugo de uva. Ella enseñó a los hermanos y hermanas cómo hacerlo. Ella fue a este mercado a comprar algunas uvas. Ella puso las uvas en un tazón grande. Entonces usó un tazón pequeño y presionó sobre ellas. El jugo de uva fue exprimido. Entonces, hacer jugo de uva, ¿es difícil? Muy simple. Mientras esté dispuesto a hacerlo, antes de hacerlo, oramos y damos gracias, y luego lo hacemos. En cuanto se exprime el jugo de uva, comprendemos que esto es para conmemorar el sacrificio del Señor. Entonces, juntas, las hermanas que participaron comprendieron: ¡wow! ¡Cuánto nos ama el Señor! Luego, después,
Nuestra hermana Zaoan usó hacer pan sin levadura. Ella usó harina, es decir, harina de trigo. Para hacer pan sin levadura, ella sabía cuánta agua poner. Y luego, esta masa, cómo estirar la masa. Una vez estirada, entonces usó el rodillo para aplanarla continuamente, aplanándola hasta que quedó muy delgada. Después de que quedó muy delgada, ella la puso en un muy limpio plato, y llevó a un grupo de hermanas a hornear juntas. Entonces, las personas que participaron juntas recibieron bendición en el proceso de participar con la hermana Zaoan en esto, de hornear pan sin levadura. Lo que el hermano Heber recuerda profundamente es la hermana Bila. Es que cuando regresó, fue la hermana Bila quien lo trajo. Ella lo trajo. Ella lo trajo así. Puso ese pan sin levadura en un plato y lo trajo. Luego, el hermano Heber vio. Vaya, la hermana Bila. Debido a esta conmemoración, ella fue bendecida. Es decir, ella fue bendecida durante este proceso. Pues, poco después, ella en un sueño escuchó a un niño decirle a la hermana Bila. En ese momento ella aún no era la hermana Bila. Por supuesto que sabemos que ella es la hermana Bila, pero el Padre Celestial aún no se lo había dicho. En el sueño, soñó que un niño le decía. Un niño llamado Yang Jian dijo: «Eres la bella Bila». Ese mismo día, ella inmediatamente cambió su nombre de Wichat a hermana Bila. Entonces, no mucho después, el Padre Celestial lo bendijo de nuevo, diciendo: «Tú eres el protector de la patria. Alabado sea el gran general protector de la patria». Es porque, para conmemorar el sacrificio del Señor, aquellos que contribuyeron juntos reciben bendiciones. Por supuesto, los que trabajaron juntos, los hermanos y hermanas que se reunieron para conmemorar, todos fueron bendecidos juntos. Ese día, recordamos que el hermano Heber, siempre que servía el pan sin levadura, al servir el pan sin levadura, el hermano Heber oraba y oraba, y luego se lo pasaba a los otros 6 hermanos, quienes también lo tomaban uno tras otro, recibiéndolo uno tras otro, de las manos del hermano Heber, el plato en sus manos, el plato de pan sin levadura, orando y dando gracias juntos, cada uno de los hermanos dando gracias. Entonces, los hermanos que dieron gracias juntos, los 6 hermanos, ¿acaso cada hermano recibió una tribu? La hermana, como madre de la patria, también presenció, sosteniendo juntos, el pan sin levadura para dar gracias. Heber sosteniendo el pan sin levadura dando gracias, y obtuvo el sumo sacerdocio, convirtiéndose en Israel. Entonces, aquellos que lo siguieron, uno tras otro, y dieron gracias juntos, también recibieron una tribu. Y luego, siguiendo con el jugo de uva, el hermano Heber también lo sostuvo dando gracias, orando y dando gracias, e incluso algunos hermanos, al orar, derramaron muchas lágrimas. Entonces, por el sufrimiento de Cristo el Señor, juntos, viniendo juntos para conmemorar el sufrimiento del Señor, nosotros, por supuesto, cuando el Señor sufrió, no estuvimos presentes, no compartimos el sufrimiento del Señor, pero es como si estuviéramos conmemorando el sufrimiento del Señor, y por el sufrimiento del Señor, teniendo un corazón agradecido, compartiremos juntos las bendiciones. Entonces, aquel día en que el Señor sufrió, junto con el Señor, aquellos que experimentaron el sufrimiento juntos, esos 11 apóstoles, ¿acaso al final se convirtieron en los del reino de los cielos, de los 12 fundamentos, en 11 de ellos, excepto Judas Iscariote, quien lo abandonó? Todos los demás recibieron bendiciones. Entonces hoy Heber dice: aquellos que vienen a conmemorar el sacrificio del Señor son bendecidos. Y hace apenas 2 días, durante el turno de la hermana llena de gracia, en ese momento, ellas estaban alabando a Heber, diciendo que el hermano Heber es el líder que conmemora el sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando la hermana tú, en una visión, vio que un gallo se convertía en una novilla roja, diciendo que había obtenido la primogenitura del Señor. ¿Por qué la obtuvo? Precisamente por conmemorar el sacrificio del Señor, que la obtuvo. Sabemos cuán noble y gloriosa es una persona. Todo proviene del Señor Jesucristo, crucificado. Si lo han entendido, caminemos juntos. Los que trabajan juntos serán bendecidos. Esto es lo que el Señor nos enseñó. Recordar el sacrificio del Señor. Los que vinieron juntos este año son bendecidos. Los que vinieron juntos el año pasado son bendecidos. Y los que vinieron juntos este año son bendecidos. Y en el futuro, todos los años nosotros nos reunimos para recordar el sacrificio del Señor. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.